Solamente llevamos 2 clases, pero hay que repasar, porque las ideas fundamentales hay que darles vueltas para que queden, para profundizar en ellas. Estamos hablando de lo que es la filosofía. Y decíamos, filosofía es, como su propio nombre indica, amor al saber, amor al saber. ¿A qué saber? A todo saber, pero sobre todo a un saber profundo, organizado. Esto es lo más sustancioso del saber. Un saber probado, un saber sólido, eso. Y lo más específico de la filosofía es que sea un saber, además, cuanto más profundo es más filosófico. Cuanto más llegamos a las preguntas últimas de la realidad, es más filosófico. Cuanto más llegamos a las causas últimas, más filosófico. Y ahí estaríamos en la manera de concebir la filosofía que tiene Aristóteles. Las causas últimas, la explicación de todo por sus causas últimas. Pero hay que recordar, porque la idea a veces no nos viene a la cabeza, que antiguamente filosofía se llamaba a todo amor auténtico al saber. Así eran los primeros filósofos griegos. Después tenemos un periodo que podríamos decir, esto dura la filosofía griega hasta el siglo V, tal cual, se extiende por el Oriente, la recibirán también más tarde los musulmanes, pero en el Occidente hay una tradición que luego sigue un personaje que solo citamos para que se conozca el nombre, que se llama Boecio, muy importante. Porque es traductor al latín de muchas obras de Platón y Aristóteles, y va a ser sobre todo el que transmita la lógica de Aristóteles. Entonces, con un hilillo de personalidades que se interesan por esto y que va atravesando la historia, esta tradición conecta con el inicio de la universidad en el siglo XI, donde aparece una facultad de artes donde se estudia ya la filosofía. Entonces se podría decir que se profesionaliza la filosofía más. Aquí había figuras en Grecia que eran gente dedicada a la filosofía y que tenía esa vocación filosófica. Ahora son cátedras para enseñar, muchas veces un comentario de un libro de Aristóteles, muchas veces, o un área. Generalmente se hacían las materias en la Edad Media comentando un libro. Pero en fin, personas que se dedican ya profesionalmente, diríamos, a la filosofía, y que quizá ya no tienen exactamente el mismo carisma o la misma intención de vivir una vida filosófica, porque eso pertenecía al mundo griego. Por supuesto, estos que en general son cristianos piensan que hay que vivir por encima de las pasiones, pero ya quizá no conciben tanto esa figura del filósofo como un tipo de personalidad que abarca no solamente el ejercicio de la inteligencia, sino toda la vida. Se es filósofo. Me parece interesante destacarlo. Después de esa tradición medieval tenemos ya la tradición moderna, que no hace nada más que desarrollar la enseñanza pues con mayor abundancia de materias. Va creciendo la historia, va creciendo el número de filósofos, va creciendo el número de temas que hay que estudiar también, y quizá tampoco no está tan presente esto que es la vida filosófica. Ahora, me parece importante que una persona que quiera aprender algo de filosofía o introducirse en la filosofía se dé cuenta de que la filosofía en su origen era sobre todo una manera de vivir y que tenía una razón detrás. Es decir, que si tú quieres realmente pensar, necesitas una libertad en el espíritu. Y esa libertad en el espíritu se hace dominando las pasiones. Eso es lo que pensaba, digamos, la tradición de la filosofía griega. Tú no puedes pensar bien si no consigues liberarte de tus pasiones. Y yo creo que eso es igual de verdadero hoy que hace 2000 años o 2500 años. La filosofía no es solo una manera de saber cosas difíciles o raras o extrañas. A veces los filósofos pueden parecer a la gente normal un poco extraños, sino que realmente es la pregunta por el fundamento de la realidad y por el fundamento de la existencia, que decíamos que son las dos grandes ramas antiguas de la filosofía, antiguas y modernas. La idea del cosmos y de la realidad, cómo es la realidad, cómo es y por qué es y de qué manera es, qué estructura tiene, y después el ser humano de qué manera tiene que vivir dignamente en este mundo. Son las dos grandes áreas de la filosofía, antigua y que, a pesar de sus desarrollos, también moderna.
Pero no se trata solamente de saber sino que también tenemos que vivir de una manera digna. Forma parte de la segunda parte, cómo vivir dignamente. Y no solo pensar teóricamente cómo vivir dignamente, sino realmente vivir dignamente. Por eso, a mí me gustaría hacer esto que estamos haciendo, que es una introducción a la filosofía, no solo una introducción teórica, también es una iniciación, es una invitación a pensar. ¿A pensar sobre qué? A pensar sobre cómo es la estructura del mundo, a pensar sobre cómo tenemos que vivir dignamente en este mundo. Y a darnos cuenta de que eso nos exige también como personas vivir de una manera digna. No es una cuestión teórica. En broma se utiliza a veces un chiste sobre la filosofía, que dice: la filosofía es decir lo que todo el mundo sabe, pero de manera que nadie lo entiende. Es una broma. A veces es verdad. Es lo que todo el mundo entiende de una manera normal, decirlo con palabras más complicadas. Eso, claro, naturalmente no es verdad. Puede ser que en algún caso sea verdad, pero en el fondo no es verdad. Decimos, filosofía es un saber profundo. Y aunque pueda haber a veces personajes un poco extraños que se han presentado como filósofos, o que quizás son poco más que charlatanes, pero en la historia ha habido muchos grandes filósofos, muchos grandes pensadores y gente que ha pensado de verdad. Y en el fondo, todos nosotros, toda persona está llamada a pensar, porque somos hombres y tenemos inteligencia, y cada uno necesitamos una idea del mundo, y también una idea de cómo tiene que ser nuestra vida, de cuál es la dignidad de la vida humana, de cómo tenemos que vivir. De manera que esas dos partes de la filosofía, en toda persona, son preguntas planteadas, por lo menos. Todos tenemos que tener algo de filósofos. Es verdad que podemos aprender mucho de otros, pero nosotros mismos nos tenemos que plantear esas preguntas. No nos podemos limitar a repetir lo que han dicho otros, sin más. Repetir y repetir lo que han dicho otros. Nosotros mismos nos tenemos que plantear estas preguntas. Bien. De manera que todos en ese sentido somos un poco filósofos y también tenemos que vivir filosóficamente. Y por eso decimos, esto no es solo una introducción, al decir esto quiere ser también una iniciación. Pero volvamos a lo que estamos hablando. Estamos haciendo una introducción a la filosofía y hemos hecho ya cosas importantes. Hemos dado una definición, hemos dicho un poquito de historia, Hemos hablado de que hay 1000 años de filosofía griega y hoy hemos mencionado que después hay una conexión fundamentalmente cristiana, aunque también por otro lado musulmana, en el Oriente, pero en el Occidente es fundamentalmente cristiana, que la filosofía atraviesa desde los siglos V al X, así tenuemente, se mantiene prácticamente por los textos que se conservan en los monasterios y vuelve a renacer con el origen de la universidad. Porque hay una facultad, una de las facultades las más importantes de la universidad es la Facultad de Artes, donde se estudian los temas filosóficos. Después de esa Facultad de Artes, esto es desde el siglo XI y durará hasta las reformas universitarias del siglo XIX. La Facultad de Artes que dirá paso a la Facultad de Teología, a las dos facultades de Derecho, que son la de Derecho Canónico, Derecho propio de la Iglesia, y la de Derecho Civil, y la Medicina. Esta era la estructura antigua de la universidad. Entonces la Facultad de Artes era donde se estudiaba lo que había dicho Boecio, que había que estudiar. Había que estudiar la lógica, el cómo se piensa, y luego estaba ahí también la filosofía natural, o nuestro conocimiento del mundo, y estaba también la ética. Por ahí estaba. Todo esto se estudiaba en las facultades de artes. Cuando en el Renacimiento aparecen otros filósofos que ya no están dentro de la universidad, digamos, pues se va enriqueciendo el número de filósofos y el número de temas, incluso también las ramas de la filosofía. ¿Qué ramas tenemos? En el origen, si recordamos un poco lo que hemos dicho, tenemos, por un lado está, en resumidas cuentas, la lógica, aunque hay más disciplinas alrededor de la lógica. Por ejemplo, la dialéctica, la gramática, son disciplinas antiguas que forman el trivium, según la mente de Boecio. Bien, pero por resumirlo diríamos, la lógica es la gran disciplina de cómo pensamos. Decimos, la filosofía es el amor a la sabiduría, pero no a cualquier saber, un saber bien pensado. Bien, pues tenemos que pensar un poco en cómo pensamos para pensar bien, tener un poco de método, y saber lo que es demostrar.
Eso es por lo que se interesa la lógica. Después tenemos, decíamos, la otra gran área que es nuestro conocimiento del mundo, un conocimiento profundo. A esto, en la manera de hablar antigua, se le llamaba filosofía natural o filosofía de la naturaleza. O, quizás sorprenda el nombre, se le llamaba sencillamente física. Hoy física significa solo una parte, digamos, una ciencia muy concreta de la materia, que se refiere al movimiento de los cuerpos y a las propiedades y a los distintos campos que existen, etcétera, ¿no? Eso es la física hoy. Pero antiguamente física viene de la palabra física, que significa naturaleza. Por eso, en realidad, por física se entendía todo nuestro conocimiento del universo, se metía ahí, o también se llama filosofía natural. De manera que ya tenemos dos grandes áreas: la lógica, la filosofía natural o física. Y después hay una tercera área que hemos dicho, que era nuestro intento de conocer cómo hay que vivir dignamente en el mundo. Eso es la ética. Eso después es la ética. Y conviene subrayar también, si queremos destacar ese aspecto personal de la filosofía, que no es una cosa solo para pensar, sino es para vivir. Es para vivir. Claro, la ética no es solo la reflexión sobre cómo habría que vivir en abstracto, o qué han dicho unos y otros sobre cómo hay que vivir, sino realmente el deseo de buscar cuál es la manera de vivir digna de un ser humano, también para poderla vivir nosotros. Eso es lo que daría a la ética un contenido vivo y no puramente un contenido de cosas históricas, de recordar qué han dicho unos y otros. Si nosotros queremos saber cómo tenemos que vivir, quizá nos sirva lo que han dicho unos y otros, pero lo importante es la intención que tenemos. Y solo saber cosas curiosas, pensamientos de otros, o realmente aprender cuál es la dignidad de la vida humana. La auténtica ética es eso, no es una cosa puramente histórica, o de repaso de autores ya fallecidos. Bueno, tenemos las tres áreas: la lógica, la filosofía natural, o también después se llama filosofía naturaleza, también cosmología, y la ética. A la ética decimos es el estudio de cómo tenemos que vivir dignamente como hombres. Ya desde antiguo se le asocia la política, que es el estudio de cómo tenemos que vivir como sociedad. ¿Qué es lo digno para una sociedad? Para una persona son las normas de conducta, para una sociedad sobre todo son las leyes. Cómo nos gobernamos y nos organizamos de una manera digna y humana y civilizada, vamos a decir. Eso sería la política. Ética y política forman un bloque desde muy antiguo. Ya tenemos las tres ramas: la lógica, la filosofía natural, la